Enseguida vamos a empezar con la presentación de las conferencias que tenemos contempladas en el programa. En primer término, invito a la maestra Rosa María Cruz Lesbros, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con la conferencia Expectativas del Sistema Nacional Anticorrupción. Rosa María Cruz Lesbros es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, maestra en Auditoría por la Universidad Autónoma de México. Ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, y consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a normas internacionales de contabilidad del sector público. Se ha desempeñado como Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde participó en el proyecto de leyes en materia de responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental. Ha trabajado como auditora en los sectores públicos y privados. Ha ocupado cargos en instituciones académicas en las áreas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ha participado en el Consejo de Armonización Contable Local y también en proyectos de auscultación de la norma contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Y además fue impulsora de Red de Organismos Públicos Autónomos. Bienvenida, Rosa María Cruz Lesbros. Que estoy ante muchas personas que de estos temas saben mucho, porque a eso se dedican, gente que está de parte del organismo fiscalizador del Estado, personas de municipios y en general son personas que día a día se enfrentan con el cómo hacer esta lucha contra la corrupción. Y bueno, yo les vengo a platicar desde mi perspectiva. Yo llegué en abril al sistema y parecen 6 meses que han sido muy intensos y que el tiempo se acorta porque hay mucho que hacer, y uno de los quehaceres es precisamente compartir con ustedes, también oír sus comentarios de cómo nos vamos articulando, ¿no? Entonces, les voy a hablar muy rápido de temas que yo siempre parto de esto, ¿no? Que ¿por qué la corrupción? Pues es romper un pacto social, ¿no? Nosotros como sociedad establecimos reglas y esas reglas nos las brincamos y en ese momento está la corrupción, y desde que lo enfocamos así, ¿por qué vemos que la corrupción está dentro de lo normal? Cuando no le entramos, entonces pareciera que los anormales somos nosotros y la normalidad sería. Entonces, ¿cómo le hacemos para girar esta manera de ver la relación que hay entre gobernantes y gobernados, en donde pareciera que solo a través de algo fuera de la ley se pueden conseguir cosas o de manera más rápida? Entonces decimos, bueno, lo que pasa es que la corrupción obedece a conductas que se salen de lo que estamos esperando que haga un servidor público o un ciudadano, y entonces se pueden dar desde un abuso de autoridad, una obstrucción de la justicia, o esto ya no prende, y parece que no tiene pila. Y puede haber sobornos, una manera inexplicable de cómo de repente no tenía nada o ya tengo 1000 propiedades, y esta parte del tráfico de influencias, en el sentido que tengo a alguien que me puede hacer el favor para que mi trámite salga bien, alguien que puede darme chance que mi sobrino o mi sobrina entre a trabajar en un lado cuando no tiene el perfil requerido. No quiere decir que mis pobres sobrinos no puedan trabajar, ¿verdad? Sí, porque también luego le exageramos. Resulta que decimos, ay, es que el hijo de fulano está trabajando. Pues qué bueno que trabaje, ¿no? Si está trabajando en algo en que es competente para ello y concursó por las vías que la institución prevé, pues está bien que haya alcanzado ese puesto. Pero otro de los puntos, recién tuvimos, y a mí me impresiona mucho cómo también es una corrupción las actitudes negligentes. A los servidores públicos, a quienes están en el servicio público, les pagan por hacer algo. En el momento en que no lo hacen, pues es una manera muy perversa de corrupción. Presentaron en el PNUD hace poquito varias experiencias de ejercicios de corrupción, y me llamó la atención un caso sobre la corrupción en los centros penitenciarios. Entonces yo le preguntaba a la persona que lo presentó, ¿eso es corrupción? Para mí no, para mí eso es extorsión.
que tiene un carácter distinto. Para poder sobrevivir en el centro de reclusión hay que pagar el pase de lista, que son 10 pesos. Y si tenemos 24,000 presos en la Ciudad de México, son 240,000 pesos diarios. Entonces, multiplíquenlo, llegamos a los 8 millones de pesos al mes. Entonces, las cifras son exageradas, pero ¿cómo le dices a la persona que está privada de la libertad, oye, pues no, tú mantente firme, no pagues los 10 pesos? No, pues no. Hay veces que no hay, y este es un ejemplo muy claro de cómo no necesariamente hay un acuerdo de voluntades entre el corruptor y quien se deja corromper, ¿no? Entonces hay que analizar cómo se da para ver entonces cómo lo enfrentamos. Y es algo que nosotros como contadores sí traemos mucho la parte, o con ustedes como auditores, el análisis de riesgo, la mirada al riesgo. Entonces, decimos, ok, ya esto lo hemos mencionado muchas veces, traemos el índice del año pasado, 138, el último, pero pues seguimos estando en los rojillos, ¿no? Y se acaba de publicar hace unos días este desempeño de Latinoamérica por país y parece que por lo menos en la percepción vamos mejor. Tal vez el discurso del nuevo gobierno, que está duro y dale contra la corrupción, haya hecho cambiar la percepción de la corrupción, y entonces en México sí ganamos algunos lugares con respecto a esta medición del año pasado. Entonces, bueno, esa es buena señal, porque lo que yo sí creo que hemos ganado como ciudadanos es que ya no vemos que la corrupción sea algo que nos parezca que es lo bueno. Ya le estamos dando nombre a que eso no se vale, ¿no? Entonces, no sé si en los hechos, pero en los dichos por lo menos ya ganamos, ¿no? Como los alcohólicos, ¿no? Por lo menos ya estamos reconociendo que eso no se vale, solo por hoy, por lo menos, porque ese es el punto de partida para poderla combatir. Entonces, estas cifras son alentadoras, no hay que bajar la guardia, por supuesto, hay que ver que no nada más se quede en percepciones, sino se quede en hechos reales. Y entonces decimos, bueno, también, ¿por qué se da todo esto? Aquí hay gente que participó muy activamente en la conformación de este sistema. Pues hay un cambio importante en la conformación política de nuestro país, donde hay ciudadanía que viene a exigir. Para mí el 1 de julio fue una fiesta. Yo no sé si a ustedes les pasó que salías a votar y platicabas con el vecino que nunca platicas cuando estás en la calle. Sí, fue una fiesta de la ciudadanía, haya sido como haya sido, y quedaron las elecciones, pero para mí el ejercicio del 1 de julio fue muy bonito. O sea, nos volcamos a votar porque queríamos un cambio. Entonces, queremos un cambio porque exigimos ya desde una sociedad más consciente, más activa. Yo sí la percibo así. Yo no sé si ustedes recuerdan, años antes, pues de estos temas no se hablaba. Y ahora, en épocas de elecciones, en cualquier comida familiar, en las cantinas con los compadres, se toca el tema. Creo que sí hay una conciencia ciudadana que nos lleva a esto. A decir, queremos un mejor gobierno que sea honesto, que sea transparente y que nos rinda cuentas, ¿no? Entonces, aquí decimos, bueno, yo desde mi ser contable, ¿qué pasa? Para mí no podemos auditar, aquí los auditores saben, si no hay que auditar. En una empresa, cuando el auditor independiente, una firma, digamos, Price, llega a auditar a Ford Motor Company y no entra contabilidad, no hay contabilidad, pues se sale y dice, no puedo opinar. Entonces, la primer base para poder auditar es llegar a tener una contabilidad, y una contabilidad que se adecue a las normas que ya hemos hecho a través de una ley general de contabilidad gubernamental, que ahí vamos, no vamos ya bien total, pero creo que la armonización en las reglas de cómo registramos las cosas nos ayuda a auditar mejor y nos ayuda a detectar áreas de oportunidad, y no necesariamente corruptos, sino áreas en donde las instituciones puedan hacer mejor uso de los recursos. Entonces, aquí hay un triángulo virtuoso entre lo que es la transparencia, la contabilidad y la auditoría, ¿no? No podemos transparentar unas cifras financieras del ejercicio presupuestal en donde estén todas desordenadas, ¿no? Yo cuento un chiste que me gusta mucho en este ejemplo, que estaba Leonardo da Vinci, le piden pintar la Última Cena,
se la pone, está pero a todo oscuro, cerradas, ¿no?, las cortinas, y él pinta y ya dice, ya está listo, mañana podemos llamar al obispo para que abramos, inauguremos aquí en el convento. Abren, y cuando abren las cortinas se encuentran que los apóstoles, Jesús ni está, y los apóstoles están medio borrachos, ¿no? Entonces todo el mundo se voltea a ver a Leonardo y dice, ¿qué pasó? Dice, ay, pues no sé, yo anoche los dejé cenando. Pero bueno, el tema es, ¿de qué me sirve abrir las cortinas si atrás encuentro cosas que no se deben, ¿no? Entonces partimos de cómo vamos a mostrar la información para que eso realmente pueda ser transparente, porque si no, pues el cuadro de la última cena no funciona. Entonces decimos, ok, se genera un sistema. ¿Y por qué un sistema? Porque decimos, la corrupción es un problema sistémico, es algo que está innato en las relaciones de la sociedad y por lo tanto no podemos combatirlo como lo hemos estado haciendo, porque ya sabemos que eso no ha funcionado. Entonces, en lugar de formar una nueva instancia autónoma que se llame ¿cómo se llamaría? Pues la institución de combate a la corrupción, ¿no? Mejor hagamos uso de lo que hay y hagamos que esto se empodere, haya una sinergia como un sistema en donde, embonando los engranes, podamos conducir a un combate a la corrupción. Y entonces se establecen las reglas, hay transparencia, debe haber una transparencia y rendición de cuentas, y con un fin último de la sanción, porque también la percepción ciudadana es que hay impunidad. No quiere decir, y esto lo digo yo, que la corrupción se combate con sanciones. La corrupción, lo que yo quisiera es ver un México con las cárceles vacías. Lo que yo quisiera es que no hubiera delincuentes que tuvieran que llegar a la cárcel. Lo que yo quisiera es que no hubiese corrupción, ni hubiese a nadie a quien sancionar. Que yo fuera a una auditoría y la institución sacara un 10 perfecto. ¿No sería lindo? ¿No? Aunque no sé si nos ponen cuotas, ¿no?, de tantas recomendaciones, tantas observaciones correctivas y tantas preventivas, y si no, la auditoría no fue buena, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera, porque eso pasa normalmente en las auditorías al sector privado, lo que es normal es que haya una opinión que le llamamos limpia, de que los estados presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. ¿Por qué no podemos acabar entonces con una opinión limpia en una institución que efectivamente lo que vemos es que las recomendaciones que le hice el año pasado sirvieron para que ahora todo saliera bien, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, y no llegar cada año a encontrarme con lo mismo. Entonces, vamos en este sistema en una parte preventiva, y bueno, aquí siempre digo, hago yo una distinción, porque siempre decimos transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Así como un binomio. Y yo digo, no, a ver, son complementarias, pero son distintas. Mi percepción es que la transparencia deviene de una parte de la Constitución donde estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces, un derecho ciudadano para pedir información que es del ciudadano. Y en cambio la rendición de cuentas es por el otro lado, la autoridad que tiene la obligación de dar cuentas de su gestión, que eso ya viene en la parte del 73 de la Constitución, ¿no? Entonces, se reforma el 73, acuérdense que para nosotros como mexicanos nuestra ley máxima es la Constitución, y el 73 es el que le permite al Congreso en legislar sobre una materia. Si queremos poner una nueva ley que grave los tamales, ¿no?, pues tenemos que hacer una fracción dentro del 73 que permita al Congreso legislar sobre la ley que va a ponerle un impuesto a los tamales. O ahora al Airbnb, o ¿no?, al Uber y toda esta nueva modalidad que se piensa gravar el comercio electrónico. Entonces, hay una reforma al 73 para que entonces se consolide, de acuerdo a la fracción 24, cómo va a operar el sistema. Tenemos entonces que también se modifica el título cuarto, que es donde están expuestas quiénes son sujetos a responsabilidad administrativa. Y la gran ventaja que se dio aquí es que dijo, a ver, como les decía, hay dos. Entonces, ok, hay servidores públicos, pero ahora también están los particulares, ¿no?
Aquel particular que se involucra en un acto de corrupción en esa interacción con gobierno está sujeto a una responsabilidad. Y nos dice también, vamos distinguiendo qué tanto es tantito, qué tanto fue grave, qué tanto no fue grave, para ver qué tratamiento le damos a esa responsabilidad, para desvincular a los órganos internos de control que pertenecen al Ejecutivo de la sanción de una falta grave. O sea, si es falta leve, está bien, ahora sí que en casa se lavan los trapos sucios y tú regañas al niño y ya quedó. Pero si es grave, entonces sabes que ya esto sale del ámbito de tu casa, de señor ejecutivo OIC o señor legislativo o cualquiera de los poderes, sale de tu ámbito y va a otro ámbito para que en la independencia de un tercero se juzgue y se sancione. Y eso nos da una garantía de más transparencia judicial, ¿no? y de más eficiencia en el servicio judicial, o por lo menos desvincula. Entonces, tenemos que también, aquí fue un logro, ¿se acuerdan de la 3 de 3? De todo el esfuerzo ciudadano, en donde se recabaron más de 600,000 firmas, porque recuerden que las leyes provienen de tres instancias: el Ejecutivo, que lo propone al Legislativo, el Legislativo, que lo propone de la Cámara Alta a la Baja, o en fin, ahí va, pero la otra es la ciudadanía. Pero para que entre una iniciativa ciudadana necesita una serie de firmas para que se tome en cuenta. Y creo que este esfuerzo fue muy bueno, fue único y fue parte de este proceso y este andamiaje de la construcción del sistema. Entonces, tenemos el entorno que afecta también responsabilidad de particulares y esto está previsto en lo que es la Constitución. Y bueno, el 113 es el que nos dice: ok, habrá un sistema como tal que vea desde la parte, no me sirve que nos vea desde la parte preventiva, desde la parte preventiva, la parte de detección y la parte de sanción, como un círculo, ¿ok? Un círculo que empieza, y yo insisto, en la parte preventiva. Y luego, los órganos internos de control están desde la parte preventiva, de cómo generar un entorno, un ambiente de control. Está todo el COSO, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es cómo generamos un ambiente de control para medir los riesgos y atacar con medidas preventivas para que el riesgo no ocurra. Y otra cosa que también les digo, así como yo digo, la corrupción no nada más se trata de meter a la cárcel a los culpables, porque entonces nunca acabaríamos, llenaríamos la cárcel, hay que evitar que esto sea. También otra cosa, la corrupción nunca se acaba, el riesgo estará ahí latente, siempre, y eso no nos los podemos quitar. O sea, no es cuestión de que vamos a combatir y vamos a acabar con la corrupción, eso no sucede. La corrupción, el riesgo de corrupción está siempre. ¿Por qué está siempre? Porque es parte de que es más fácil portarse mal que bien, porque es parte no estamos hablando de este siglo, estamos hablando desde Adán y Eva, pues, ¿no? No se corrompió Eva cuando le dice: oye, Adán, cómete la manzana. Es parte de la naturaleza, podríamos decir, humana, que la tentación estará ahí siempre. Entonces, no podemos dejar de ver que tenemos que hacer un análisis de riesgos para entonces poder meter medidas preventivas. Y este análisis de riesgos, ustedes lo saben bien en auditoría, tiene que ver con qué tanto impacta que algo suceda mal o qué tanto puente puede ser el hecho. Entonces haces un cruce y dices, bueno, si no impacta mucho y es muy poco probable que ocurra, pues esa parte no me va a preocupar. Pero si es un riesgo muy importante, o sea, ¿qué tan riesgoso es que el Popocatépetl haga erupción? Pues es poco probable, pero si hace erupción, ustedes saben que está catalogado con el volcán que más daño puede causar por la población que está alrededor. O sea, si esto es para la pantalla, ok, y esto es para acá, así, ahí está. Entonces, ¿qué tanto puede afectar la erupción del Popocatépetl? Importantísimo. Entonces tenemos un centro de monitoreo, alarmas y demás, ¿no? ¿Qué tanto puede haber un temblor en la Ciudad de México? No es muy frecuente, más o menos cada 30 años,
pero y que sea en el 19 de septiembre es poco probable, pero sucede. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hacemos simulacros y hacemos medidas preventivas muy importantes, porque el riesgo es muy fuerte. En cambio, ¿qué tanto puede pasar que, no sé, otra cosa? Bueno, no puede ser, no es tanto, entonces la medida tiene que ir acorde al riesgo en cuanto a su ocurrencia, su frecuencia o en cuanto a su magnitud de impacto. Luego tenemos la detección, que esto va a estar a cargo del área fiscalizadora, que está dentro de la función pública y de las auditorías superiores, los órganos de fiscalización superior, y también de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía, que ya son ojos que a través de transparencia, a través de los órganos garantes, van a hacer que la ciudadanía también detecte. Y bueno, entonces cuando ya se detecta, ¿cómo está la sanción? Entonces todo esto va a ser para fiscalización y control de los recursos públicos, incluyendo el actuar de los que están al servicio. La ley en el artículo 6 nos habla de estos tres y le suma esto, ¿no? Habla de la disuasión y del control, que son parte de la prevención. Entonces, el artículo 6 viene con estos otros conceptos que también son importantes y nos dice ya la ley del sistema que se promulga el 18 de julio de 2016, un año después de la reforma constitucional, y nos dice, ok, el sistema, el sistema no hace nada y hace todo. O sea, el sistema lo que hace es coordinar, porque los que tienen que auditar, los que tienen que hacer el control, los que tienen que hacer los juicios, los que tienen que hacer la fiscalía en la investigación, el proceso y sanción, son los mismos. El sistema le toca únicamente coordinar a todos estos. Que un expediente de auditoría pase con los elementos suficientes para hacer una denuncia y que el tribunal no nos los rechace, ¿verdad? Porque nos dicen, no, pues se cae porque no tiene pruebas, se cae porque está mal fundado, se cae porque encontraron al muerto pero no encontraron quién lo mató. Entonces, ¿cuántos casos que tenemos de hechos que encontramos en nuestras auditorías, a la hora que lo presentamos en la siguiente instancia, que es la de la sanción, pues entonces ya no procede y el caso no funciona? Entonces, porque no es que no abran el expediente, lo abren, pero en el curso de las indagatorias los elementos se van cayendo, ¿no? Entonces, finalmente quedamos en un efecto de impunidad si desde que hicimos la auditoría no viene bien armado. Tenemos una cuestión de prevención, que ya habíamos platicado esto, y una generación de políticas públicas, que es el resultado de las medidas preventivas. Tiene que haber una política pública que eche a andar estos temas de prevención contra la corrupción. Hay que fomentar y difundir toda la política pública, y también es bien importante este sistema de intercambio de información. Las auditorías estatales tienen un dato de cómo algo se ocurre siempre en todos lados. Y entonces dice Aguascalientes, ay, a mí me pasó lo mismo. Y a mí, entonces, cómo el intercambio de información nos puede ir dando señales de por dónde va la cosa, y entonces podemos responder a una política integral ante un acto recurrente. Y entonces, ¿cómo se organiza el sistema? Tenemos un comité coordinador para coordinar, donde intervienen, ahorita vemos quién es, una secretaría que le va a dar soporte a este comité coordinador, porque aquí dijimos, bueno, ¿y quién lleva la mano aquí? ¿Quién va a poner al secretario? La Auditoría Superior, la Función Pública, el Tribunal, la Fiscalía, ¿no? Dijimos, bueno, pongamos una secretaría ejecutiva, que es la que tiene recursos, y un comité de participación ciudadana, que no sabemos bien quién somos. Yo hoy en la mañana me desperté y me vi al espejo y dije, ¿quién soy? ¿Soy funcionario público o soy ciudadano? Todavía eso está por discutirse. Se supone que somos ciudadanos, por eso nos llamamos así, pero tenemos una remuneración que sí está asignada a través de la Secretaría Ejecutiva, y tenemos funciones que la propia ley nos da. Entonces, abogado, luego se lo dejo de tarea. ¿Qué somos? ¿No? Porque si no, si yo tengo que ir al psicólogo, ¿no? Entonces traigo un conflicto de identidad ahí importante. Bueno, entonces, ¿cómo se integra? Es el comité coordinador, el comité de participación ciudadana,
El comité rector del sistema, ahorita vamos a hablar, bueno, no sé, rápido porque hay quien va a hablar de esto, y los sistemas locales. Es un sistema nacional, no es un sistema federal, por lo tanto, el sistema se articula con todos los sistemas locales. Entonces, de comités, en los integrantes de comités somos 150 ciudadanos que estamos distribuidos en todo el territorio nacional y que tenemos que articularnos, entonces el reto no es menor. Entonces, ¿cómo se forma? El Comité de Participación Ciudadana se elige a través de 9 personas que nombra el Senado. El Senado nombra una comisión de selección y ellos hacen una convocatoria y nombran a estos 5. Estos 5 son rotatorios. Este es presidente, termina y se va. Sube esta, termina y se va, y así vamos, ¿no? Entonces, se supone que al final, este que llegó ya lleva 5 años y ya tiene una curva de aprendizaje importante. Así estuvo concebido. Tenemos el órgano de gobierno del sistema y entonces, ¿a quién va a coordinar? A estas 7 sillas, que esta es la 7ª silla, así le llama Merino, y decimos, ¿a quién va a coordinar? A quienes fungen como prevención, a los que hacen medidas preventivas, función pública y auditoría superior, a través de las auditorías emiten recomendaciones que son preventivas, a la parte que también es detectiva, que son ellos 2, y el INAI defendiendo el derecho. La parte de sanción le tocaría a nivel de las sanciones administrativas al tribunal y a nivel de las sanciones penales a la fiscalía. Y el Consejo de la Judicatura, que el Consejo pues aconseja a los jueces, ¿no? Pues se llama el Consejo de la Judicatura, les aconseja también y es el que revisa que estos juzgadores hagan bien su chamba. Entonces, con eso cerramos el círculo. Y entonces, ¿cómo se integra? Pues aquí viene del legislativo, de los diputados, aquí viene de solo el Congreso, viene nombrada por el Ejecutivo Federal, pero con la ratificación del Senado. Esto es novedoso. Irma Heréndira Sandoval, la actual secretaria, tuvo que ser ratificada por el Senado. Aquí se supone que se tienen que nombrar una tercera sala con 18 magistrados, en 5 de las salas regionales y 3 de la sala superior, que esto está atorado. El Senado lo tiene que hacer, nos amparamos como Comité de Participación Ciudadana por la omisión en el nombramiento desde que Peña Nieto mandó sus propuestas, no se tocaron en el Senado, tuvimos un amparo, lo ganamos, eso fue muy bueno porque nos reconocieron el interés jurídico, pero finalmente ya se hizo el proceso y dijeron no, pues ninguno es el idóneo, entonces ahí se quedó, se tiene que volver a hacer esta convocatoria para que se integre una sala especializada en corrupción. Al INAI son 7 colegas también, con experiencia ciudadana y con experiencia gubernamental, que los nombra el Senado. A la Fiscalía la nombra el fiscal general, Gers Manero, nombra a María de la Luz Mijangos, y aquí lo que procede es la no objeción, ¿no? Que es diferente. En este caso es la ratificación. El Senado tiene que decir sí queremos Irma Heréndira. Y en este caso, si nadie dice nada, pues Luz María se queda. Es diferente una ratificación a una no objeción. Nadie dijo no, pues entonces ahí quedó. Y en el Consejo de la Judicatura hay 2 consejeros que nombra el Senado, ¿no? La conformación es diferente. Entonces, si se fijan, el Senado finalmente tiene todo esto, ¿no? Desde cómo surge, y entonces se supone que el Senado son personas que representan a todas las visiones políticas que tenemos, que nosotros como ciudadanos votamos por ellos, y pues digo, no creo que haya otra forma de llegar a esto si no es a través de quienes nos representan a través de un cargo de elección popular. Entonces, bueno, en las entidades federativas, aquí en Sinaloa, también hay un sistema que cubre con lo mismo. Hay algunas legislaciones locales que, a pesar de que fue una legislación general, se hicieron legislaciones locales. Muchas como copia, o sea, idéntico, nada más le cambiaron el título y ya quedó. Y otros fueron medio creativos. Por ejemplo, en la Ciudad de México incorporaron el sistema a lo que es el Coneval de la Ciudad de México, a la instancia de evaluación
de la ciudad. En Baja California, en lugar de 5, pusieron a 15, y es una sala de negros. En otros, que sí yo creo que es importante, involucran una representación de los municipios, porque se intenta que el sistema también baje a nivel municipal. Entonces, hay algunos que han sido un poco creativos, para bien, otros medio demasiado creativos y nada más hacen un relajo en esto. En Aguascalientes, creo hay suplencias. Está el nombrado y si se va, se muere, se enferma o renuncia, hay un suplente. Me parece que no está mal, pero no está bien legislado el suplente que pasa, si es una suplencia interina mientras que convocan y nombran, o ya toma el cargo y termina la gestión. En fin, hay como de todo. Pero vamos bien, se supone que tenemos los tribunales, las entidades locales de fiscalización, los tribunales de justicia administrativa, que deben estar dotados de plena autonomía, y platicábamos que la autonomía viene de gestión y presupuestaria, porque si no te dan lana, pues aunque mucha autonomía te den, pues no pasa nada, ¿no? Si me dice la niña, oye mamá, ¿me dejas ir de viaje? Sí, pero no le doy lana y ella no tiene ingresos, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si no hay presupuesto, pues no hay autonomía. Y es un tema que también las ASOFIS están discutiendo, y tenemos que guardar los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad para que tengan la autonomía técnica y de gestión, y que aquí puedan realmente derivar los expedientes de responsabilidad aplicando un criterio completamente independiente tanto para los servidores públicos como para los particulares. Entonces, los locales, que están regulados en 36, van a hacer lo mismo al equivalente del nacional, y tienen que dar seguimiento al tema que vamos a ver hoy de recomendaciones, lo que comentaba la auditora, que se va a ver la manera de darle seguimiento a las recomendaciones no vinculantes, a los informes y a las políticas que emita el comité coordinador. Y entonces, ¿cómo vamos? Para que se instalen los sistemas locales, tiene que haber una comisión de selección, tiene que haber un comité de participación ciudadana electo, tiene que haber el fiscal, que es una figura nueva, el fiscal anticorrupción, el magistrado que integren las salas especializadas en responsabilidades administrativas, un comité coordinador y con una secretaria ejecutiva. Entonces, bueno, ahí la llevamos, después de 3 años, no va tan mal. Lo único que nos está faltando es Chiapas, va rojito, rojito, y la Ciudad de México apenas ayer tomaron protesta los del Comité de Participación Ciudadana, pero obviamente todavía no tienen una secretaría ejecutiva, ¿no? Entonces todavía está pendiente. Los demás ya están, pero en términos concretos, Morelos tampoco tiene secretaría ejecutiva. Cada estado tiene sus propias facilidades, pero ahí va. Y en cuanto a la adecuación legislativa, ya tenemos el andamiaje legislativo en todos los estados, solo nos está pendiente en diferentes materias Baja California, Campeche, Chihuahua y Nuevo León. Por ejemplo, Chihuahua le falta la ley de adecuar la ley de fiscalización, todavía no la adecuó, ¿no? Ustedes tienen ya 10, ¿no? Y está. Y entonces ahora hice también este corte hace como 2 meses, porque ha habido cambios, decir, bueno, ¿quiénes somos estos ciudadanos que estamos? ¿Qué perfil tenemos? Pues bueno, mayoritean los señores abogados, ¿no? Y pues es un tema que tiene que ver mucho con cómo se han conformado. También, por ejemplo, hicimos un estudio en la Secretaría de la Función Pública, el 80% son abogados, de los OICES, ¿no? Entonces, a mí no me gusta mucho porque pareciera que tiene un enfoque punitivo. Digo, no es que te ganara contra los abogados, y menos con el derecho positivo. Que les decía, ¿qué es el derecho positivo? Cuando un abogado se levanta y dice, vamos a ganar todo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, sí, cuando tenemos abogados con derecho positivo, pues está bien. Entonces, esta parte sí refleja como una parte muy punitiva, ¿no? De la parte de responsabilidades. Contadores, también ahí la llevamos, somos 32, casi 1 por cada entidad federativa, y bueno, y hay de todo, ¿no? Hay médicos, hay químicos, hay biólogos, un ambientalista que está en Tabasco, y bueno, pero la conformación es interesante porque hay una multidisciplinariedad, porque la corrupción se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esta representación está bien. Entonces decimos, ok, comparando de cómo vamos,
yo digo, bueno, saco aquí este mapita que Emilio Barriga conoce bastante bien, que dice cómo va hoy la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Lo que les decía es la base para las pistas. El follow the money está aquí en la contabilidad, porque ahí está el registro de cómo fluyen las cosas y cómo vamos a poder detectar lo que se hizo bien y lo que no se hizo tan bien o lo que se hizo perfectamente mal. Y a 10 años tenemos una implementación del 73%. Quienes ya están bien completamente, estos estados, ustedes no todavía, y el que va re mal es Michoacán, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos mejor? En la parte presupuestal, porque es lo que veníamos haciendo desde siempre, y en el título quinto de transparencia del manejo de los fondos federales no va tan bien, es el que va con una nota. Y la cuestión contable, ya la integración de la cuenta pública ya salió bastante bien. Entonces, un poco para comparar, ¿no? A 3 años de la entrada en vigor del sistema anticorrupción, pues ya está prácticamente instalado, pero con la ley, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuáles son de las funciones más importantes que tiene que hacer el sistema, ya como sistema? Es la plataforma digital nacional, donde datos hay muchísimos. Lo que hace falta es tener los instrumentos para lo que es la minería de datos. O sea, poder expulgar, sacar datos que nos conduzcan, que nos digan, por aquí está la cosa. La cuestión de la estafa maestra, pues fue que encontraron esto y encontraron esto y encontraron, y dicen, es el mismo modus operandi de diferentes auditorías, y entonces ya se fue a la auditoría forense. O sea, cuando Muna, que ha estado en los medios, hace la auditoría forense, ya habían descubierto a través de otras auditorías lo que estaba pasando. Lo que llega es a la auditoría forense para poder encontrar los cómo y cómo estaba, cuál era el mecanismo. Y entonces, bueno, pero si tenemos datos en la plataforma digital, eso nos va a dar pauta de, oye, es que siempre en el capítulo 2000, en la partida tal, pasa esto, ¿no? O sea, nunca podemos tener el comprobante de pago al camión de la basura, porque nunca dan comprobantes y hay que darles la propina a los chavos, y eso, ¿cómo lo hacemos, no? Por ejemplo, es una cosa muy menor, pero demás. Entonces, tenemos la Plataforma Nacional Digital, y esas plataformas son 6 las que están previstas en la ley. La primera es la devolución patrimonial, donde ya se publicaron el lunes, ¿verdad? Este lunes se publicaron los formatos, que son los formatos que traen los datos patrimoniales, los datos de intereses y simplemente el cumplimiento de la declaración fiscal, que yo no le veo mucho sentido, porque pues eso que lo cheque el SAT, pero bueno, ahí está. Otra cosa es cuando tienes los datos de la declaración fiscal para con esa ver que haya consistencia, pero lo único que está obligado es a que tú compruebes que presentaste tu declaración. La declaración patrimonial es, ahora sí, cuánto tienes, cuánto debes, y lo que se discutió mucho y nos retrasó mucho la aprobación fue qué datos eran públicos y qué datos eran reservados. Ahí fue el estire y el afloje, ¿no? Entonces, en general, ya lo que se publicó y costó bastante caro, porque lo que sí acordamos es que tenía que haber una certeza en los servidores públicos, en el llenado de estas declaraciones, para saber qué dato era público y qué dato no. O sea, estás obligado a, pero que tengas la conciencia de cuál es público, cuál no es público, ¿no? Se tomó que el dato de los hijos menores de edad es reservado por una cuestión de protección de los niños y las niñas. Los datos de terceros los tienes que poner, pero son reservados. Por ejemplo, si yo le compro la casa a Juan, mi vecino, yo en mi declaración voy a poner que se la compré a Juan, y en tanto, y su RFC, porque además lo tengo, porque fue un hecho que tuvo que ir a la notaría y forzosamente tenemos su RFC, pero ese dato va a ser reservado, porque es una información de terceros, no del servidor público. Entonces, tenemos un sistema de evaluación en donde ordena a quienes recaban la información hacer un seguimiento de la evaluación, no nada más que presenten la declaración, sino ver qué tan pobres se volvieron, porque les pagan lo mismo y la inflación en el súper está más, ¿no? Entonces hay un empobrecimiento inexplicable. Entonces, hacer una evaluación donde los grandes temas van a saltar. La plataforma prevé
que nos va a indicar cómo se mueve. Hay un gráfico por cada declaración que saca y se ve como la evolución, donde las grandes cosas tienen que verse de manera muy automática, muy natural. Y entonces, quienes recaban la información, la función pública, los OICs de los poderes legislativo y judicial, tendrán que hacer esta evaluación patrimonial y el sistema estará ahí para consulta de cualquiera, con esta prevención de los reservados. Tenemos el sistema de contrataciones públicas, en donde tendremos que poner quiénes intervienen en esas contrataciones, ¿no? Los del almacén, los del área del comité de adquisiciones, los de compras, quienes intervienen en contrataciones, que esto cruzado con esto nos puede dar información interesante. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, ya no se vale que el que sancionaron aquí, después de todo, sí saben lo que cuesta sancionar a alguien, no es una cosa fácil, es integrar, formar las pruebas, que se vaya al procedimiento de responsabilidades, que se vaya a juicio de nulidad, que se vaya al amparo, bla, 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 y ya lo sancionamos y se va a Durango, y ahora que ya llegas rápido, se pone a trabajar ahí. Entonces, ya no va a haber un sistema nacional de registro de servidores públicos, en donde quien está sancionado en todo territorio nacional. Ya no se vale que esté en un lado y se vaya a otro. Teníamos cantidad de casos que sabíamos del fulano que había sido sancionado y seguía trabajando en el otro lado, ¿no? Tenemos el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización, que se lo forman auditoría y función pública, que tenía ya venía trabajando, pero no tenía su entorno legal. Ahora ya lo tiene en esta ley. Un sistema de denuncias públicas, que esto va a ser cómo recibes las denuncias y cómo las derivas al área competente, porque el ciudadano no sabe ante quién denunciar, ¿sí? Ahorita. Y luego tenemos el sistema el sistema de información pública de contrataciones. Entonces, en donde es el Compranet, que tenemos que hablar con la Secretaría de Hacienda para que se dé. Y entonces decimos, ok, ¿cómo obedece esta plataforma digital a un tema de responsabilidades administrativas? Este cuadrito lo hizo la Derechos Humanos, que también tiene mucho que ver, y dice, a ver, ¿cómo los explicas? Tenemos la prevención, la detección y la sanción, ¿no? Los tres grandes. Aquí la prevención lo hace los OICs a través de la Secretaría de la Función Pública. Hay una prevención en declaración de evaluación patrimonial. Aquí tenemos esta parte preventiva y tenemos en contrataciones también la parte preventiva. Todo esto es preventivo. En la parte de investigación podemos encontrarnos con faltas graves y no graves, y estos no graves los van a atacar los OICs, y las faltas graves la Auditoría Superior, los tribunales. Y las faltas de particulares se van directamente al tribunal. Y entonces aquí sale el sistema de evaluación patrimonial, el sistema de servidores públicos en contrataciones, el sistema de servidores públicos sancionados, el sistema de información y comunicación, que tiene que darse del Sistema Nacional de Fiscalización, el sistema de denuncias y el sistema de información y contrataciones. Cómo los sistemas cubren las diferentes etapas y los procesos de esto, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer, que vamos a hablar hoy de ello, es de las recomendaciones. Lo único que tenemos como en la figura de la ley son recomendaciones no vinculantes, como operan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Es una recomendación no vinculante, pero una vez que el ente a quien se la emite la acepta, se vuelve vinculante y hay que hacer un seguimiento de esas recomendaciones. Y tendrá que ser aprobadas a través de todo el comité coordinador. Y tenemos entonces otro de los temas muy importantes, es la política nacional anticorrupción, que hemos estado trabajando en ellas, pero primero como tema se puso los formatos, ya parimos a los formatos, ya nacieron los formatos, y este gran tema lo tenemos. Se construyó, creo que ya ando en el tiempo, ¿no? Bueno, se construyó a través de una consulta ciudadana con empresarios y con el gobierno. Se hizo un diagnóstico, intervinieron todos ellos, estuvo la Red por la Rendición de Cuentas, todas estas organizaciones, universidades que han estado involucrados en la investigación del fenómeno de la corrupción, y vimos también con el INEGI. El INEGI tiene información importantísima, porque aunque no hay un indicador tal cual de la corrupción,
Sí hay 17 instrumentos que nos dan elementos de por dónde anda la corrupción. Entonces hicimos un trabajo con ellos para decir, de las encuestas y los censos que haces, que la encuesta es una cosa de percepción, con un muestreo de población, y el censo sí es total. Entonces, de esto, ¿qué datos tienes de corrupción? Que ya has venido recabando. ¿Qué te dice? O sea, ¿dónde están los hechos de corrupción? Y entonces hicimos también una consulta ciudadana en línea, donde le preguntábamos a la gente, ¿cómo defines tú la corrupción? El 39% lo definieron como las acciones fuera de la ley cometidas por cualquier persona, sea o no un servidor público. ¿Cuáles crees tú que son las causas de la corrupción? El 42% dicen que son por causa de impunidad. Aquí, a ver, hagamos una encuesta aquí, un censo. ¿Quiénes de aquí creen que la principal causa es la impunidad? Alcen la mano. No coinciden con la encuesta general. ¿Quiénes creen que es una cuestión de prevención? ¿Y quiénes creen que, o prevención o sanción? ¿Quiénes creen que es una cuestión de detección? Nadie. Bueno, y unos no creen nada porque no votaron todos. Entonces, bueno, son los que no participaron. Pero sí, fueron más las manos que se alzaron de la impunidad que de la prevención, se dieron cuenta. Si hay una percepción, que yo no estoy de acuerdo con ella, yo cuando contesté esa encuesta puse que no era la impunidad, pero si hay hay como un reclamo social de no se vale que el que haya hecho algo en contra de mi patria quede impune. Eso sí es cierto. Y bueno, nos dicen, ¿cuáles son las acciones para combatir la corrupción? Dicen, hay que lograr un cambio al comportamiento de cada uno de los mexicanos. Entonces hay que ver cómo hacemos cambiar esta mentalidad, y las propuestas para combatirla es que haya investigación, que haya sanción y que están incluidas las autoridades de justicia. Hay una percepción muy grande de que en el sistema de justicia hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, y las prioridades es castigo a los ciudadanos, ¿no? Todo esto viene como, para la ciudadanía, el eje de la impunidad está presente en todas estas. Con estas preguntas corroboras la tendencia de la encuesta, ¿no? Y bueno, se hicieron además foros regionales con mesas de trabajo que se invitaron, participaron 950 personas en estos estados de la República, y a través de ello también se discutieron cosas más. ¿Quiénes participaron? Funcionarios públicos, miembros de CPCs, academia, sociedad civil y de los propios sistemas. Y entonces dijimos, ok, hay 4 ejes para combatir, así es como está ahorita la propuesta. Tenemos que combatir la impunidad, tenemos que controlar la arbitrariedad, y aquí desde el nombramiento de quienes ocupan las instituciones, que lleguen los perfiles adecuados, que haya un proceso transparente, honesto de quien tomen estos cargos, que se involucre a la sociedad en este combate a la corrupción y que se fortalezca el cómo interviene. Yo me acuerdo mucho en la Ciudad de México, un logro muy importante en la recaudación fue cuando se estableció la línea de captura, en donde ya no se hablaba, y aquí está el tesorero, el tesorero de aquel entonces, cuando se incorporó la línea de captura en el formato universal, bueno, la recaudación se fue para arriba, porque evitabas que el ciudadano iba y le ponían el sellito y no pagaba nada, ¿no? En las administraciones tributarias locales. Entonces, evitas el contacto físico, donde ya no permites que haya estas posibilidades de soborno. Entonces, tenemos estas partes, y con estos ejes transversales de coordinación, derechos humanos, gobierno abierto, y con un sistema de tecnología inteligente. Entonces, de estas 4 ejes salieron 60 prioridades, 15 en cada una, que son las que son prioridades, no es un programa de acción, son prioridades en donde tiene que bajarse un programa de acción y tiene que bajar a los sistemas estatales, que cada estado tiene que tropicalizar su incidencia y hacer su propio diagnóstico para ver cómo saca su política estatal.
Tenemos entonces programas de implementación y tenemos estos 4 procesos de los 4 ejes y tiene que bajar a la política estatal, a programas y a compromisos de cada uno de los estados y a nivel federal también. Estamos en eso. La Secretaría de la Función Pública publicó el 30 de agosto pasado su programa. Está alineado al Plan Nacional de Desarrollo en acciones de combate a la corrupción, pero eso opera únicamente para el Ejecutivo. Pero con ese insumo ya tenemos para complementar esta propuesta y espero que este año, antes del 31 de diciembre, ya contemos con la política. Entonces ahí estamos y bueno, tenemos nuestra página donde tenemos toda esta información, está disponible para todos, lo que quieran saber y pues hasta aquí me quedé. Muchas gracias. No se vayan, no se vayan. Muchas gracias a la maestra Rosa María Cruz Lesbros por esta interesante conferencia que nos ha dejado varias tareas. Muchas gracias, maestra. Vamos a ofrecer un espacio de preguntas y respuestas, máximo 3 preguntas. ¿Están por ahí los micrófonos? Levanten su manita, por favor, los interesados en hacer alguna pregunta. ¿No tenemos? ¿No tenemos? Ok. Acá tenemos por acá, ¿sí? Adelante. Al concluir el ejercicio de la función de un servidor público que tenga cierta autoridad en una dependencia, parece ser que no están considerando ahí las futuras responsabilidades que pudo haber incurrido las personas que salen de un puesto público, porque no se observa las entregas-recepciones que le pueden servir al Sistema Nacional Anticorrupción de elementos de registro de cómo está entregando las responsabilidades que tuvo durante su administración. Una. Y la otra, las fianzas que deben de soportarse, que deben de aportar las personas que manejan recursos públicos de manera directa. En algunos estados, en algunos lugares del país, los cubren las primas los gobiernos municipales por acuerdo de los cabildos en algunos casos y otras a ahí se va. ¿Podría ser usted tan amable en aclararme de esos 2 puntos? Sí. Bueno, en el caso del término de la gestión de un servidor público, ¿sí está? Bueno, hay procedimientos que prevén cómo es que sale ese servidor público y tenemos el acta de entrega-recepción o tenemos los libros blancos cuando acaba la gestión y de lo que se trata principalmente es que haya una continuidad en el servicio, ¿no? Que haya esta parte en donde el servidor público le entrega a quien le sigue cómo está el estado de las cosas para que pueda haber principalmente una continuidad en el servicio y al mismo tiempo también se establezca un deslinde de responsabilidades. Hasta aquí llegué yo y a partir de aquí yo ya entregué y no soy. Ahora, esa parte es una parte más bien de gestión administrativa de las instancias en donde el servidor público está. No tendría que pasar por el Sistema Nacional Anticorrupción o por el Comité de Participación Ciudadana, porque aquí lo que se ven son las causas, las políticas de manera general que se tienen que establecer para combatir la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana o el Comité Coordinador no ve de casos específicos. No, el caso específico le toca en el ámbito de sus funciones a cada uno. Lo único que hace el Comité de Participación Ciudadana cuando ve algún caso enigmático es hacer algún exhorto a la instancia que le corresponde actuar, ¿no?
si es un tema que se tenga que investigar, que tenga que hacer una auditoría forense, se le hará un exhorto, si es que vemos que no hacen nada, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, o que la función pública intervenga en un proceso de control, en algo que se ve que está. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador como tal no hacen acciones específicas, simplemente acuerdan políticas generales y políticas de intercambio de información. Entonces, el tema que usted presenta es un tema importante en el registro de cómo son las cosas y de la continuidad, que no se pierda esta parte necesaria para la gestión de cada uno de los entes públicos. Pero no tendría que ver directamente con el Comité de Participación Ciudadana. Y en el otro tema, que me dijo usted, ¿cuál era? Perdón, discúlpeme. Las fianzas que garantizan. Ah, las fianzas, sí. De las fianzas, pues es una práctica que las empresas tienen. Alguien que está en contacto con el manejo financiero, normalmente se contrata una fianza de fidelidad, de aseguramiento. Y eso será política que se imponga en cada uno de los municipios. Ahora, la pregunta sería, ¿a quién le toca pagarla? ¿Al servidor público o a la institución que lo contrata? Eso tendría que estar dentro de las políticas que no necesariamente tendrían que tener fianza quienes trabajan en el servicio público, porque hay un compromiso y hay un código de ética y hay una ley de responsabilidades donde define de manera muy clara, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son las funciones y demás, ¿no? Pero ahora sí que podría ser una política de un municipio y pues lo puede hacer si quiere, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a pedirle a nuestra auditora superior nos acompañe, por favor, y haga entrega del reconocimiento a la maestra Rosa María. También tenemos un obsequio con mucho cariño de parte de la auditoría. Muchas gracias.